Tengo el gusto de cederles la palabra a la maestra Diana Carrillo, quien es la el jefa de departamento de promoción de la mejora. Maestra, bienvenida. Gracias, Fer. Muy buenos días. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Me voy a permitir presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Primeramente, nos acompaña la contadora Doreli López Rosado. Ella es contadora pública por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente funge como directora de Contraloría en Montepío Luz Aviñón IAP, donde, entre otras, tiene la responsabilidad del correcto cumplimiento del régimen de personas morales no lucrativas donatarias autorizadas, así como la debida rendición de información al público inversionista ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores. Entre otras de sus actividades, ha sido directora de contabilidad en Satélites Mexicanos SADCB, gerente fiscal corporativo en DINA, fabricación de camiones y autobuses, gerente fiscal en Corporación Industrial San Luis, dedicada a la minería, entre otros puestos de carácter preponderantemente fiscal en otras empresas y despachos contables. En total, a la fecha, cuenta con 45 años de experiencia en el ámbito contable, fiscal y bursátil. Como su formación complementaria, tiene una especialidad en prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Participó en el programa AD para directivos en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Presa y cuenta con 5 diplomados en Normas Internacionales de Información Financiera, Dirección Financiera, Gobierno Corporativo e Impuestos Nacionales e Internacionales impartidos por el Tecnológico de Monterrey, Universidad Panamericana, UNAM e ITAM. Fue Premio Nacional de la Contaduría Pública en 1984, otorgado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos por una ponencia sobre UEPS monetario. Nuestra otra ponente es la contadora María de Lourdes Hernández Santos. Ella es contadora pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una especialidad en fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 17 años de experiencia en el área fiscal en una institución de asistencia privada y donataria autorizada. Como su formación complementaria, tiene una especialidad en identificación y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuenta con un diplomado en impuestos y un diplomado en IFRS por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Bueno, pues sin más, me permito cederles la palabra a nuestras superponentes del día de hoy. Adelante, contadora Dora. Muchas gracias. Bienvenidas. Muy buenos días a todas las instituciones que hoy están con nosotros. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta plática sobre un tema específico e importantísimo en nuestros días, que son los CFDI, los comprobantes fiscales digitales por Internet. Hoy en día estamos radiografiados, estamos tomografiados por nuestros CFDIs. Ellos dicen todas las actividades que hacemos, tanto lo que nosotros hacemos y cobramos como lo que recibimos y pagamos. Y ustedes van a ver, esta plática es eminentemente técnica, pero la vamos a tratar de hacer lo más clara posible, con un lenguaje lo más claro posible, pero necesariamente vamos a caer en tecnicismos. Bueno, empezamos con la plática. ¿Podemos pasar a la que sigue? Gracias. Muy bien. Bueno, pues nosotros partimos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que en su artículo 54 habla de que las instituciones deberán llevar en su contabilidad los libros y sistemas informáticos en donde consten todas las operaciones que se realicen. Esto es la contabilidad. A la par, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 86, nos pide o nos obliga a llevar sistemas contables. Como ven, aquí las dos leyes se homologan. Y es en su fracción segunda que nos obliga también a expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que se efectúen. Enajenaciones, los servicios que se presten, el otorgamiento o goce temporal de bienes. Es exactamente de aquí
es exactamente de esta fracción segunda, donde se menciona la obligatoriedad de expedir y recabar los comprobantes, que va a ser la materia de esta plática, los CFDIs, en donde es muy importante que nosotros los tengamos con una pureza, con una calidad exacta, estricta. Porque si bien nosotros en nuestro régimen, este artículo 86 pertenece al régimen del título tercero de las personas morales con fines no lucrativos, régimen del cual estamos todos aquí, todos que estamos aquí, pertenecemos a ese régimen, el hecho de no tener un CFDI correctamente expedido o un CFDI correctamente recibido acorde a lo que nosotros, a la operación que nosotros hicimos, nos va a llevar a que ese gasto sea no deducible. Y sí vamos a pagar el 35% directamente de impuesto y solo y exclusivamente por haber sido mal expedido. Es muy importante que todos tengamos la conciencia de que todas nuestras operaciones se transparentan a través de los CFDIs. Es por eso que a mí me da mucho gusto que la Junta de Asistencia Privada se esté preocupando por mantenernos capacitados en este tema tan importante. Hoy en día, recalco, es muy importante que la calidad fiscal con la que nosotros tenemos nuestras operaciones y que éstas se traducen en CFDIs, que estas operaciones nos van a dar, o estos CFDIs nos van a dar la seguridad fiscal de nuestra institución. El estar correctamente expedidos y correctamente recibidos nos van a dar la calidad fiscal de nuestra institución, la seguridad fiscal. Por lo tanto, vamos a tener una plática larga, técnica, pero que espero sea muy enriquecedora para nuestro quehacer diario en las instituciones. Turno la palabra a la contadora pública Lourdes Hernández Santos, quien es una verdadera experta en temas de CFDI. Adelante, contadora. Muchas gracias, contadora Nora. Muchas gracias a todos primeramente por acompañarnos en esta sesión, en donde, como ya nos compartió la contadora, bueno, el objeto es compartir con ustedes algunas ideas que consideramos sumamente importantes para el cumplimiento fiscal de las personas morales con fines no lucrativos, específicamente las instituciones de asistencia privada y donatarias autorizadas. Como primer punto, yo quiero compartirles de dónde nace la obligación de emitir CFDIs. Aparte de lo que ya nos compartió de la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación es el que nos señala que todos los contribuyentes están obligados a emitir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen. A la vez es obligación de la persona que adquiera un bien o que arriende un inmueble o que reciba un servicio solicitar que le emitan el CFDI por la operación que está realizando. El mismo Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29A, es el que nos establece los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales digitales, siendo los principales, pues, el nombre y el RFC del emisor, el lugar y fecha de expedición, así como el nombre o denominación social, RFC y código postal del receptor del documento. Asimismo, debe de incluirse la descripción de los bienes que estamos adquiriendo o de los servicios que nos están prestando, así como el valor unitario de los mismos y, bueno, aparte tiene que traer el tema de impuestos que se retienen, impuestos que se trasladan y el uso de CFDI, método y forma de pago. Más adelante vamos a platicarles un poquito más a detalle de estos requisitos. Existen 6 tipos de CFDI, que son los CFDIs de ingresos, egresos, traslado, nómina, pago y retenciones. Quisiera continuar comentándoles que existen 2 obligaciones vitales para las donatarias autorizadas que nos van a permitir mantenernos en el régimen. Estas obligaciones están establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 82, fracciones sexta y novena, cuarto párrafo, y se refiere a la declaración informativa de transparencia, que estamos obligados a presentar el mes de mayo de cada año. Es importante aquí recalcar que el artículo 82
hace énfasis en que esta declaración de transparencia debe cumplir con los requisitos de control administrativo y de transparencia. Otra obligación vital es la del artículo 86, fracción tercera, tercer párrafo, que se refiere a la obligación de presentar nuestra declaración anual, donde debemos informar los ingresos obtenidos y las erogaciones efectuadas. Esta declaración pues la presentamos en el mes de febrero de cada año. Considero que esta lámina que vemos ahora es la medular de esta plática. Es una modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2025, que fue publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 2024, y esta regla en específico es la 3.10.1.12, que se refiere a la declaración de transparencia. En esta regla, la modificación más importante consiste en que nos dice que nuestra declaración de transparencia a partir de este ejercicio deberá coincidir con lo que nosotros manifestamos en nuestra declaración anual, pero también debe coincidir con lo que se expresa en los CFDIs que nosotros emitimos y en los que nosotros recibimos por las evaluaciones efectuadas, y también debe coincidir con la contabilidad. Es importante recordar que nosotros mes a mes presentamos la contabilidad electrónica, por medio de la cual hacemos entrega de nuestra balanza de comprobación. Es decir, pues que el SAT ya cuenta con toda la información para de todas las fuentes que nosotros les enviamos información que estemos reportando en la oficina. Partiendo de este contexto, vamos a platicar con ustedes por qué es necesario validar la información contenida en los CFDIs. No sé, contador, si nos quiere usted ahondar un poquito más antes de empezar con este punto. Claro. De la manera en que nosotros expidamos el CFDI o permitamos que un tercero nos dé una información que no esté correcta o completa o certera, vamos a tener problemas con el SAT. Hoy en día, la verdad es que podemos recibir cartas de invitación del SAT y sucede que nosotros estamos seguros que, por ejemplo, en tema de retenciones, enteramos nuestra retención correctamente. Y decimos, bueno, ¿por qué estamos diferentes? ¿Por qué el SAT nos requiere? Bueno, pues por detalles tan sencillos como, por ejemplo, el hecho de que un arrendador nos dio, en vez de su régimen de arrendamiento, nos puso que su régimen es de honorarios. Luego, entonces, nosotros no pagamos un arrendamiento, pagamos un honorario. Y nosotros, si retuvimos y enteramos como arrendamiento, resulta que el SAT tiene otra información y dice que lo pagamos como honorarios y no hace la compensación entre conceptos. Entonces, es muy importante que nosotros veamos que esa calidad se vaya manteniendo recibo por CFDI por CFDI. No en general, no. Uno por uno tiene que tener una calidad exacta. Adelante. Un segundo, por favor. Denos un momentito mientras arreglamos el tema del audio. ¿Por qué es importante validar los datos contenidos en el CFDI? Esto es porque el SAT ya cuenta con la información de todos los CFDIs que nosotros emitimos como contribuyentes, y de ahí es que actualmente para algunos tipos de contribuyentes esos datos ya los usa la autoridad para precargar en sus declaraciones anuales y mensuales. Y consideramos que en algún momento para nosotros, instituciones de asistencia privada, también van a precargar nuestras declaraciones. Ahora vamos a platicarles un poco sobre los CFDIs emitidos por los ingresos obtenidos. Gracias. Sobre este tema, bueno, un segundo, por favor. Ya, ¿verdad? Ya quedó. Gracias. Bueno, sobre los CFDIs emitidos por los ingresos que obtienen las instituciones, como instituciones de asistencia privada, tal vez alguno del ingreso
más importante sean los donativos recibidos. Sin embargo, también podemos hacernos de recursos por otro tipo de actividades. Por ejemplo, si nosotros realizamos la venta de algunos artículos para hacernos de recursos, nosotros tenemos que emitir un CFDI por la enajenación de bienes. En caso de que contemos con un automóvil que ya no nos es útil y vamos a venderlo, vamos a tener que emitir un CFDI por la enajenación de activos. Si nosotros prestamos algún servicio y cobramos una cuota de recuperación, pues vamos a tener que emitir también un CFDI por esos servicios. Y, por ejemplo, si nosotros contamos con un inmueble y lo damos en arrendamiento, también tenemos que emitir un CFDI por ese arrendamiento. Entonces, es muy importante que nosotros, al momento de expedir los CFDIs, estemos seguros de que la información contenida en ellos es correcto, porque como ya vimos, esta información va al SAT por medio de nuestra contabilidad y también por medio de nuestra declaración anual. Aquí queremos compartirles una buena práctica. Esa consiste en solicitar a nuestros donantes y clientes su constancia de situación fiscal. Esto es para evitar errores en el timbrado de los comprobantes, porque los datos referentes a nombre o denominación social, RFC y código postal del domicilio fiscal están precargados en una base del SAT. Si esos no son correctos o no coinciden con lo que nosotros estamos capturando al momento de emitir nuestro comprobante, pues no vamos a poder timbrar ese CFDI. Recordemos que para todos los CFDIs que nosotros emitimos, debemos considerar las claves que se utilizan en la emisión que se encuentran en el catálogo de claves de CFDI del SAT. Aquí con ustedes vamos a compartir una liga para que puedan descargar el catálogo en caso de que no cuenten con él. Y aquí en este punto queremos reiterar que es muy importante la clave de producto o servicio que nosotros manifestemos en los CFDIs que estamos emitiendo. Debemos validar que correspondan a la operación, pero que también coincida con la actividad económica que nosotros tenemos registrada ante el SAT. Esto es muy importante porque la autoridad tiene la facultad de actualizar nuestras actividades económicas en el caso de que no coincida la clave de uso o producto que estemos nosotros usando para nuestra factura con la actividad económica manifestada. Vamos a platicarles de cuándo se considera un ingreso cobrado. Esto también parte del CFDI y tiene que ver con las claves de método de pago que se están utilizando. Por ejemplo, si utilizamos una clave PUE o pago en una sola exhibición, nos va a representar un ingreso cobrado en el mes que estemos emitiendo este CFDI. Las formas de pago más comunes pues son el efectivo, la clave 01, cheque, clave 02 o transferencia electrónica, clave 03. Sin embargo, existen otras que están incluidas en el catálogo. En el caso de que nosotros no recibamos el pago de esa operación al momento de realizarla, nuestro CFDI va a incluir una clave PPD, es decir, un pago diferido en parcialidades, acompañado de la clave de método de pago 99 por definir. Y cuando suceda esto, nosotros vamos a tener que emitir posteriormente un CFDI con complemento de pago, donde debemos relacionar el CFDI que originó la operación. En este caso, el momento de cobro va a... perdón, ya me cambié de diapositiva. Un segundo para regresar. Gracias. Le tocaría la ficha 4 con la doctora Martínez. Sí. Por favor, porque aquí ya. Ajá, sí. Les comentaba yo, en el caso de un CFDI emitido como pago diferido o en parcialidades, va a representar un ingreso en la fecha en que recibamos el cobro. Esta fecha debe expresarse en el CFDI con complemento de pago. A continuación les presentamos un ejemplo de cómo podemos validar la información que les acabo de comentar. Este es un ejemplo de un archivo XML emitido como PPD 99, pago diferido o parcialidades. Vemos remarcada en la parte baja el UID que se está generando por la operación. Ahora vamos al complemento de pago. La información que aparece aquí es la fecha real en que estamos recibiendo el cobro de esa factura, en este caso el mes de julio de 2024, y aparece como documento relacionado el CFDI de ingresos que originó la operación. Estos datos son muy importantes.
Son muy importantes porque la resolución miscelánea fiscal nos da la facilidad, nos otorga una facilidad para que nosotros podamos emitir un CFDI con complemento de pago hasta 5 días hábiles después del mes siguiente al que se realizó la operación. Esto quiere decir que probablemente la fecha que exprese la emisión de un CFDI con complemento de pago no va a coincidir con la fecha en que estamos recibiendo el pago de esa operación. Por eso la importancia de que exprese la fecha real de pago. Contadora, ¿nos quiere comentar algo? Bueno, solamente aquí en esta parte recalcar, si nos regresamos dos anteriores, por favor. Solamente recalcar que el CFDI que es válido aquí en todas estas transacciones, no es el PDF que nos enseña y que leemos muy fácilmente. Es el XML, o sea, este documento. Este es el que verdaderamente es el importante a revisar dentro de nuestra operación diaria. El otro, el PDF, es solamente una representación de todo esto, una representación, yo digo, en español, pero cuando ustedes se acostumbran a leer este XML, la verdad es que lo empiezan a detectar rapidísimo. Sus ojos se acostumbran a revisarlo correctamente, a identificar dónde están los datos importantes, el nombre, el RFC, el régimen fiscal del receptor, el régimen fiscal del emisor. Es muy importante que ustedes se acostumbren a revisar sobre este documento, no sobre el PDF. Muchas gracias. Les platicábamos de la facilidad que tenemos para emitir el CFDI con complemento de pago hasta 5 días después del mes posterior. Y bueno, que al final de cuentas, sí, lo que debemos de considerar como fecha de cobro es la que se expresa en el campo para ello especificado en nuestro complemento de pago. Ahora vamos a platicarles un poquito de los CFDIs recibidos por las erogaciones efectuadas. En este caso queremos compartir con ustedes también una buena práctica, que también es solicitar la constancia de situación fiscal de nuestro proveedor cuando vamos a empezar a trabajar con él. Esto es para verificar que la documentación fiscal, es decir, esta constancia, soporta la actividad económica que tiene registrada el proveedor ante el SAT y esta debe ser acorde al servicio que nos presta. Por ejemplo, y ya la contadora nos comentaba de esto, si pagamos un arrendamiento a personas físicas, el régimen fiscal del emisor debe ser un régimen 606 de arrendamiento. Y las claves de producto o servicio deben ser alguna de las estipuladas para ello en el catálogo del CFDI. La importancia de la revisión de los CFDIs que recibimos por parte de nuestros proveedores o prestadores de servicios, pues radica principalmente en que vamos a poder hacer deducibles estos gastos. Es muy importante el tema de la clave de uso de CFDI. Por ejemplo, un CFDI que nos están dando por algún servicio que nosotros recibimos, o por un arrendamiento, o por gastos generales como son el pago de la luz o del teléfono, o alguna compra de papelería, la clave de uso de CFDI que debe tener nuestro comprobante es una clave G03 gastos en general. Cuando nosotros adquirimos mercancía para la venta, la clave de uso de CFDI que debe contener es G01 adquisición de mercancía. Y cuando nosotros adquiramos un activo fijo, debe contener una de las claves especificadas en el catálogo de CFDI del SAT. Aquí como ejemplo quisiéramos comentarles, si nosotros en una sola operación adquirimos una silla de oficina, un escritorio y un equipo de cómputo, vamos a tener que obtener 2 CFDIs. El primero va a ser por la silla y el escritorio y debe contener una clave de uso de CFDI, I01, que corresponde a mobiliario y equipo. Y un segundo CFDI por el equipo de cómputo. Va a ser una clave de uso de CFDI I02. En el caso de que nosotros adquiramos un automóvil, pues la clave de uso de CFDI va a ser I03. Aquí queríamos ahondar un poquito más con ustedes en el tema del CFDI por adquisición de mercancías. Contadora, no sé si nos quiera comentar algo sobre ese tema, por favor. Bueno, obviamente aquí tenemos que tener la visión. ¿Qué estamos adquiriendo?
lo vamos a incluir dentro de nuestra operación diaria, como es la luz, el teléfono, los servicios de honorarios, etcétera, son claves de gastos, G03. Pero si compramos una mercancía que vamos a vender como parte del servicio que prestamos, entonces es una adquisición de mercancía. Que no nos confundamos en esa diferencia entre gasto y adquisición de mercancía. Al final de cuentas la estamos facturando con el CFDI, pero debe de llevar la clasificación correcta. Gracias, contador. Vamos a continuar. Denme un segundo, por favor. Gracias. ¿Qué datos debemos revisar en un comprobante fiscal? Nosotros consideramos que es de utilidad contar con una guía que contenga todos los datos relevantes y requisitos que debemos validar en un CFDI. Nosotros el día de hoy queremos compartir con ustedes un archivo que nosotros le llamamos checklist, donde contiene básicamente un listado de los requisitos que nosotros debemos ir palomeando en los CFDIs que estamos recibiendo. Los datos generales que todos los CFDIs que recibamos deben contener, pues son los datos del receptor, que como ya comentamos antes, es nombre o denominación social, RFC y el código postal de nuestro domicilio fiscal. En este caso, el dato obligatorio es el código postal, pero si nosotros ponemos, digamos, o solicitamos a nuestro proveedor que incluya nuestro domicilio completo, no hay ningún problema. Es importante también el régimen fiscal en el que tributamos nosotros como instituciones de asistencia privada. Y esos van a ser, les comento, iguales en todos los CFDIs que nosotros recibamos. Aquí es muy importante asegurarnos de que el CFDI que estamos recibiendo contiene el sello digital. Esto es porque justamente este campo, esta información es la que lo hace válido, porque ese sello digital contiene el sello digital del contribuyente que está emitiendo el comprobante y funge como una firma del emisor, es decir, es lo que lo hace válido. En un CFDI que nosotros recibamos por erogaciones efectuadas en general, ya me adelanté un poco. Esta lámina nos habla de los métodos y forma de pago. Es similar a lo que ya platicamos en los CFDI que nosotros emitimos y bueno, va a consistir en que si nosotros realizamos el pago diferido o en parcialidades, nuestro CFDI deberá de contener una clave PPD. Y si nosotros realizamos el pago en el momento en que estamos realizando la operación, pues el CFDI, va a contener una clave PUE, pago en una sola exhibición. Aquí también ya platicamos de la obligación, cuando exista un CFDI con clave PPD, vamos a tener que obtener posteriormente el complemento de pago que corresponda. Para un gasto en general, pues podemos utilizar alguna de las claves de uso de CFDI que ya platicamos anteriormente. Y va a contener ese CFDI también, pues, los datos del proveedor y la descripción de los bienes o servicios que estamos adquiriendo. En este caso específico, consideramos importante cuando nuestro proveedor tribute en un régimen simplificado de confianza, pues independientemente de lo que estamos nosotros adquiriendo o del servicio que nos esté prestando, nuestro CFDI va a contener una retención de 1.25 por concepto de ISR. Para el caso de arrendamiento de inmuebles, aquí, por ejemplo, el régimen fiscal del arrendador tiene que ser 606 o 626 reciclo. En el caso de estos comprobantes, pues es muy importante verificar que el número de cuenta predial del inmueble se ubique en el campo específicamente designado para ello, ya que puede darse el caso de que se incluya este dato como parte de la descripción del servicio o de la renta que nos están prestando y pues ese CFDI no va a ser deducible por esa razón. En el tema de las retenciones, aquí vamos a tener dos supuestos en donde debemos poner atención. Y va a ser que la retención de IVA, ya sea para un régimen 606 arrendamiento o un 626, va a ser igual, es decir, 2/3 partes de la tasa del IVA, del 16%.
Pero si nuestro arrendador es un régimen fiscal 606, la retención de ISR va a ser de un 10%. Si es un reciclo, la retención va a ser de 1.25%. Aquí volvemos a la importancia de contar con la constancia de situación fiscal, pero además de que nos la actualicen, porque hay algunos supuestos que hacen que un reciclo, por ejemplo, deje de tributar en ese régimen y la autoridad en automático lo pase a un régimen 606. Entonces, es importante contar con la información fiscal actualizada del arrendador para que podamos validar correctamente las retenciones incluidas en este CFDI. Es un caso similar para un comprobante fiscal por honorarios. En este caso, la actividad de nuestro prestador de servicios podría ser un 612, perdón, el régimen fiscal de nuestro prestador de servicios pudiera ser un 612, pero también un reciclo 626. Y en este caso, pues también ahí nos juega este tema de retenciones, que no es la misma para ambos regímenes. Y bueno, en el caso de los donativos. En el caso de donativos, bueno, primeramente, como requisito indispensable, verificar que quien nos está, a quien le vamos a otorgar, mejor dicho, un donativo, pues esté enlistado en el anexo 14. Y bueno, hay unos campos muy específicos que debe contener un recibo de donativos. En este caso son la clave de unidad, que debemos utilizar la clave M4, valor monetario. Debemos utilizar la clave de producto o servicio 8010-1600, que es financiación de ayudas. Y la descripción del donativo debe especificar, de ser posible, para qué va a ser aplicado. Por ejemplo, si nosotros otorgamos becas, pues la descripción podría decir donativo otorgado para otorgar becas a niños de escasos recursos. En el caso de los donativos, forzosamente vamos a tener que utilizar una clave PUE, pago en una sola exhibición. Y bueno, este recibo va a contener el complemento de donataria, que básicamente lo que nos dice es el número de autorización y la fecha de autorización de la donataria. Y bueno, la leyenda que dice: este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. Y que en caso de que los bienes hayan sido donados, deducidos previamente, para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. Aquí, al momento de estar revisando el material, nos llamó la atención que todavía prevalece en esta leyenda la frase de que la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales, y que, bueno, digamos que se refiere al momento en que los comprobantes fiscales eran impresos. Contadora, ¿nos quiere comentar algo en este punto? Sí, claro. Aquí es muy importante que no confundamos un recibo de donativos con otras actividades que luego estamos llevando a cabo en nuestra institución. Por lo tanto, si nosotros tenemos la venta de algún artículo o un arrendamiento de alguno de nuestros inmuebles, no vamos a dar un recibo de donativos. Sí lo vamos a dar con nuestro régimen 603, persona moral con fines no lucrativos, pero debemos de abrir una clave diferente, no dando un recibo de donativo, sino mencionando el servicio que estamos prestando claramente. Venta de este artículo o arrendamiento o lo que estemos haciendo, la actividad que estemos haciendo. Si esta no es donativo, no es válido que demos un recibo de donativo. Y esto está ya, en algún momento sí estaba confuso en las disposiciones, pero ya tiene mucho tiempo que esto sea claro, que tenemos que dar recibos diferentes. Sí, muchas gracias, contadora. Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, vamos a continuar. Un segundo, por favor. En este momento quisiéramos abrir una primera sesión de preguntas para ir avanzando en nuestros temas. No sé si tengamos alguna duda que quisieran compartir.
Y tenemos unas preguntas en el chat. Me voy a proceder a leerlas. ¿Qué sucede si en un CFDI de donativo elaborado con PPD no han aceptado una cancelación? Puedo comentarles que justamente en nuestra presentación un poquito más adelante tenemos para compartirles lo que es el servicio de conciliación por medio del SAT, y justamente una de las opciones es que si el proveedor no quiere aceptar o corregir un CFDI que se encuentra mal emitido, por medio de ese servicio de conciliación podemos solicitarlo. Un poquito más adelante vamos a platicarles de ello. Gracias, contadora. Otra pregunta. ¿Es cierto que para donatarias autorizadas el método de pago PPD no resulta aplicable cuando se trata de CFDI para que ampare donativos? Es correcto. Siempre en estos casos debemos usar una clave PUE, pago en una sola exhibición. Gracias, contadora. Otra pregunta. ¿Qué pasa si genera un CFDI de donativo con PPD? Deberá cancelarse y reexpedirse correctamente, es decir, utilizando la clave PUE, pago en una sola exhibición. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando para darnos un donativo por proyecto nos solicitan el recibo con método de pago PPD? Pues yo creo que aquí es un acercamiento con la persona que nos quiere otorgar el donativo, para justamente decirle que los requisitos específicos para un recibo de donativos es que debe expedirse como PUE. Contadora, no sé si quiere usted ahondar ahí, por favor. Sí, a nosotros nos ha funcionado mucho el poner en contacto al contador de la institución nuestra, al contador fiscalista de nuestra institución con el contador fiscalista de la institución o persona moral de que se trate. Porque muchas veces otras áreas son las que están pidiendo la documentación y no tienen a profundidad el conocimiento de todos estos detalles que estamos platicando. Entonces, cuando ponemos en línea al contador, la verdad nos entendemos al 100 y es muy probable que lleguemos a buen término hablando bajo términos técnicos ambas partes. Tenemos otras preguntas. No le queda claro cuándo deben expedir un complemento de pago. Sí, bueno, nosotros si recibimos, o mejor dicho, si realizamos una operación, pero no estamos recibiendo en ese momento el pago de la misma, nuestro CFDI de ingresos va a contener una clave PPD 99. Esto quiere decir pago pago diferido o en parcialidades. Cuando se da ese supuesto, tenemos la obligación de emitir un CFDI con complemento de pago al momento en que recibamos el pago de esa operación. No sé si fue claro ahí, pero justamente la obligación de emitir un complemento de pago es cuando nuestro CFDI de origen utilizamos las claves PPD. Gracias, contadora. Dice, respecto a las cuotas de recuperación, ¿graban IVA y cuál es el fundamento legal? Bueno, recordemos que como donatarias autorizadas, todas las operaciones que nosotros realicemos son exentas de IVA. Esto se encuentra en la ley del IVA en los artículos que se refieren a la enajenación de bienes, prestación de servicios y arrendamiento. Todas las operaciones que realicemos siendo donatarias autorizadas son exentas. Gracias, contadora. Pregunta que ellos reciben donativos de instituciones públicas, sin embargo, les están pidiendo el CFDI como PPD. ¿Esto es válido, aunque cuando nos paguen emitamos el complemento de pago? Bueno, es que ahí sí la guía para los recibos de donativos es muy específica, y sí, justamente el SAT mismo es el que establece ahí que tiene que ser como PUE. Entonces, volvemos un poquito a lo que habíamos comentado, sería cuestión de dialogar, ¿no?, con la institución que nos está dando el donativo. Mandar el fundamento. Sí, mandar el fundamento, no sé si
¿Se escucharon? Sí. Si en su actividad diaria generan ingresos por donativos e ingresos por servicios que brindan, ¿se tiene que emitir el CFDI por donativo y por cuotas de recuperación? Uno para cada actividad. Es decir, vamos a emitir el recibo de donativos con los requisitos específicos que ya platicamos y en caso de cuotas de recuperación, pues va a ser un CFDI por los servicios que estamos prestando, pero es independiente. ¿Cuál sería la razón por la cual no se puede emitir un recibo de donativo con PPD? Bueno, hay una guía de llenado para el CFDI de donativos. Está en el portal del SAT y esa específicamente establece que la clave debe ser PUE. Gracias, contadora. ¿Puede emitirse un CFDI en PPD para honorarios? Sí, para honorarios sí se pueden emitir como PPD. ¿En cuánto tiempo puedo solicitar nuevamente al cliente su constancia de situación fiscal para actualizarla? Pues yo considero que podría ser tal vez una vez al año, pero si no existe ninguna modificación en su régimen fiscal. Hay que, digamos, estar en comunicación permanente con el proveedor porque sí tendría que avisarnos en caso de que hubiese algún cambio, ya sea en sus actividades económicas o en su régimen fiscal. Gracias, contadora. ¿Qué clave de producto o servicio es la adecuada para timbrar un CFDI de cuotas de recuperación? Ahí va a depender del tipo de servicio que estén prestando. Es decir, ya específicamente revisar. Voy a cobrar una cuota de recuperación, pero ¿a cambio de qué servicio? Si son servicios tal vez médicos o si son servicios, no sé, de un comedor. Va a depender mucho del tipo de servicio que se esté prestando. Si se obtienen ingresos de público en general por donativos, ¿se puede hacer diario y mensual? Sí, sí podría hacerse mensual por el monto de los donativos que se reciban en ese lapso de tiempo con los datos como RTC genérico, por ejemplo, ¿no? Público en general. Sí, también diario. Sí. Gracias, contadoras. ¿Estoy obligado a timbrar CFDI por cuotas de recuperación de meses anteriores si me lo solicitan esporádicamente? Sí. Tenemos una publicación del SAT, es buenas prácticas en la emisión de CFDI, si no mal recuerdo, y ahí nos dice que sí tenemos la obligación de expedir un CFDI cuando nos lo soliciten posterior a la operación. Es lo que entiendo de la pregunta, es decir, cuando nosotros prestamos el servicio tal vez en el mes de febrero y en marzo viene el cliente y solicita su CFDI, sí tenemos que expedírselo, haciendo la corrección en el CFDI donde originalmente facturamos la operación. Última pregunta de esta corte. Si tengo donadores recurrentes mes por mes y la factura la realizamos a principios de cada mes, pero el donativo nos llega días después, ¿el CFDI tiene que ser PPD? No, puede ser PUE, pero ahí sí hay que asegurarnos de que el pago lo recibamos en el mismo mes. En caso de que no sea así, para los donativos específicamente lo que tenemos que hacer es cancelar ese CFDI y volver a expedirlo al siguiente mes, que es cuando probablemente recibamos el pago. Pero siempre y cuando el pago caiga en el mismo mes, el recibo sí puede contener las claves de pago en una sola exhibición. Gracias, contadores. Podemos continuar y seguimos checando las preguntas. Gracias. Bueno, vamos a continuar con algunas herramientas que el SAT pone a nuestra disposición para la validación de los CFDIs. Que no pasa la siguiente. Gracias. Bueno, la presentación anterior, ¿no? A ver. Déjame. Bueno, muy bien. Esta es una segunda parte de la plática. Si bien sentimos que son muchas las acciones que tenemos que hacer en torno al CFDI y nuestro cumplimiento fiscal depende de esta documentación, el SAT no nos deja solos. Nos está proporcionando desde su portal herramientas muy importantes para validar y para conciliar las operaciones que estamos efectuando y confrontar así
si la información que nosotros tenemos es la misma que tiene el SAT. De ahí que queremos destacar la importancia de utilizarlas. Son herramientas gratuitas, son herramientas que vienen en el portal del SAT y que las pone a nuestra disposición para poder utilizarlas en beneficio, la verdad, de ambas partes. Y lo más importante, de nosotros, las instituciones, para asegurar que nuestro cumplimiento que nosotros tenemos considerado es el mismo que está viendo el SAT, ¿sí? Esta segunda parte de la plática va a ser todavía más técnica, pero les vamos a proporcionar una serie de pantallas para que quienes todavía no están haciendo esta actividad en sus organizaciones puedan hacerlo ya con calma en sus oficinas, validar las entradas al portal y pues que sea exitoso su validación y su conciliación de CFDIs. Adelante. Gracias, contadora. Bueno, pues sobre este tema de las herramientas para la validación de los CFDIs, bueno, en el portal del SAT tenemos las principales que serían la guía de llenado del CFDI y el catálogo de claves. Aquí lo que quisiéramos mostrarles es, como dijo la contadora, cómo pueden ustedes accesar al sitio. Ya ven que recientemente también cambió, digamos, su formato, entonces a veces nos costó trabajo ahí ubicar en dónde estaban las aplicaciones. Para acceder a las guías de llenado y el catálogo de claves, perdón, del inicio de la página del SAT vamos a dar clic en continuar al sitio. Ahí vamos a encontrar diversos menús, vamos a seleccionar factura electrónica. De ahí nos va a desplegar 3 menús. Vamos a seleccionar información especializada y ya aquí nos despliega lo que es el anexo 20 y los complementos, que es lo que estamos ahorita considerando para platicar con ustedes. Al dar clic en el anexo 20, vamos a poder accesar a consultar la información técnica de la factura electrónica 4.0. Ahí nos va a desplegar justamente el listado de las herramientas con las que contamos para validar nuestros CFDIs, como lo son la guía de llenado y los catálogos. Aquí es muy importante estar accesando periódicamente porque puede haber actualizaciones. Aquí, por ejemplo, nos dice la fecha en que se publicó cada una de estas herramientas. Entonces, lo que tenemos que estar muy pendientes es cuando detectemos que hay una actualización, pues descargar la información y compararla con la que tenemos publicada anteriormente para poder detectar justamente los nuevos requisitos que pudieran adicionarse o nuevas claves en el caso del catálogo. Para lo que son los complementos de la factura, vamos a accesar de la misma manera al menú de información especializada y ya ahí vamos a encontrar los complementos. Los más relevantes para nosotros pues serían el complemento de pago y el complemento de donatarias. Aquí no se despliega como tal un listado con la fecha de publicación, sin embargo también la incluye. En el caso de la guía de llenado del complemento de pago, nos dice que su última modificación fue en marzo de 2024. Al igual que el anexo 20, pues debemos estar muy atentos para, pues ahora sí que ubicar cualquier actualización. Una vez que ya contamos, digamos, con esas herramientas de validación, que ya verificamos nuestros CFDIs, ahora vamos a platicarles un poco de cómo realizar una conciliación entre nuestras operaciones y los CFDIs en el portal del SAT. En este punto necesitamos principalmente 3 fuentes de información para realizar nuestra conciliación. Esto es la información de los CFDIs que nosotros emitimos o de los CFDIs que recibimos de nuestros proveedores, obtenida directamente del portal del SAT. La otra fuente de información es la que está en nuestro sistema de facturación o en el repositorio que tenemos de los CFDIs que recibimos de los proveedores. Y bueno, los auxiliares contables de las cuentas justamente donde se está registrando toda esta información. En el portal del SAT hay una aplicación que nos va a permitir consultar las facturas y recuperar la información de esas facturas. Y justamente es la primera parte de la conciliación donde lo que queremos hacer es validar que todo lo que nosotros tenemos en nuestro sistema interno de facturación sea lo mismo que está en poder del SAT. Les platicamos cómo entrar a este servicio.
es del inicio de la página del SAT. Vamos a dar clic en continuar al sitio y de ahí estamos otra vez en servicios de factura. Y aquí vamos a seleccionar la opción de consulta, cancela y recupera tus facturas. Vamos a ingresar al servicio por medio de RFC y contraseña o fiel en su caso. Y aquí ya nos va a desplegar las opciones de que podemos consultar las facturas emitidas, las facturas recibidas, recuperar descargas de CFDI o consultar solicitudes de cancelación. Vamos a mostrarles cómo obtenemos la descarga de los CFDIs. En este ejemplo que nosotros les vamos a mostrar es nada más recuperar la metadata. Esto lo vamos a hacer dando clic, digamos, seleccionando primero el periodo de tiempo que nosotros queremos consultar. Esto puede ser por día o por mes. Le damos clic en buscar CFDI y nos va a desplegar todos los CFDIs que hemos emitido o recibido según sea el caso. Vamos a dar clic en acciones y vamos a ver que se pinta con una palomita todos los CFDIs seleccionados. Vamos a la parte baja de la página y ahí vamos a seleccionar la opción descargar metadata. Y vamos a ver que dice aquí el mensaje descarga realizada con éxito. Para poder descargar la información, vamos a regresar al menú principal y vamos a entrar en recuperar descargas de CFDI. Se despliega una pantalla donde nos dice que podemos descargar el paquete con la información que estamos consultando. Aquí en esta parte, en automático, el portal del SAT descarga en nuestro equipo una carpeta comprimida, la cual contiene un archivo de texto que podemos abrir como Excel y lo que nos muestra ese archivo es básicamente la información que compartimos aquí en esta pantalla, que es el folio fiscal o UID. Aquí omitimos unas columnas, pero también nos va a traer la información de RFC y nombre del receptor, nombre y RFC del emisor. Vemos la fecha de emisión, el monto, el efecto del comprobante y si esa factura está vigente o cancelada. En esta, digamos, esta información que nosotros obtenemos del SAT, nosotros la podemos complementar con la base de datos de nuestros clientes o proveedores. Podemos agregar, por ejemplo, el número de proveedor y el régimen fiscal que tenemos registrado y también el servicio que nos presta. Esta parte es importante porque nos va a ayudar a validar, digamos, contra lo que nosotros tenemos en nuestros sistemas internos. Aquí consideramos que es importante que la persona que se haga cargo de estas tareas pues cuente con un Excel intermedio para que le permita hacer esas concatenaciones de datos que son necesarios para la validación. Y también comentarles aquí que, bueno, existen en el mercado diversos proveedores que prestan el servicio de descarga de CFDI. Este servicio, si ustedes pudieran tener acceso a él, es muy útil porque extrae la información de los archivos XML y obtenemos una información más detallada en una forma práctica. Un poquito más adelante vamos a mostrarles un ejemplo de ello. Ya que tenemos la información de los CFDIs, ahora vamos a trabajar en la conciliación de esa información de CFDIs contra lo que está registrado en nuestra contabilidad para poder trabajar en nuestra determinación de impuestos mensual y declarar. No sé, contadora, ¿algo que nos quisiera usted comentar en este punto? Bueno, para nosotros los contadores, lo básico, ahora sí que básico 1, es la conciliación. Y la conciliación no solamente de nuestras fuentes de efectivo, sino también de nuestras operaciones ahora. De nuestras operaciones contables contra nuestras operaciones fiscales. Hablar de conciliación para los contadores debe de ser un elemento, un tema fácil y básico. Aquí lo importante es que ya sea nuestra institución pequeña con pocos o relativamente pocas operaciones o mediana o muy grande, esta conciliación, estas validaciones son para todos. A veces tendremos un problemita un poco más grande si tenemos gran volumen de operaciones o no tan grave o no tan laborioso si tenemos pocas operaciones.
pero la conciliación es básica. Conciliar y validar es básico. Vamos a mostrar un ejemplo a continuación. Sí, gracias, contadora. Bueno, aquí les presentamos el ejemplo de esta determinación, digamos, de retenciones de IVA e ISR. En este ejemplo es por honorarios para nuestra declaración mensual. En este caso vamos a partir de los registros en contabilidad de las retenciones. Lo que les mostramos aquí es un ejemplo de un auxiliar contable. Y bueno, y traemos el total de retenciones registradas en el mes. Lo que tenemos que hacer después es bajar nuestros auxiliares de la cuenta de gastos donde se registraron estas facturas para obtener justamente la base de nuestro impuesto. Este que le mostramos también es un ejemplo de lo que contiene nuestro auxiliar, que pues es la cuenta donde se registró, el importe básicamente y el número de acreedor o proveedor de donde proviene este gasto. Ahora lo que hacemos en un papel de trabajo es un cálculo aritmético de las retenciones. Es decir, que vamos a confirmar que lo que está registrado en contabilidad como retención, tomando en cuenta la base que está en el auxiliar, corresponde justamente al importe que nos da esa retención. En este papel de trabajo traemos de nuestros honorarios son del régimen fiscal 612, donde corresponde una retención de ISR del 10%. Y aquí, como podemos ver, bueno, pues lo que está registrado en contabilidad coincide con nuestro cálculo aritmético. Es que tenemos la determinación de ese impuesto por pagar, lo que tenemos que hacer ahora es validar los datos con los CFDIs recibidos. Y en este caso vamos a hacer uso de la información que previamente obtuvimos del portal del SAT al descargar la metadata, o bien si contamos con un programa de descarga de CFDI. En el ejemplo que les mostramos es la información que se obtiene de una aplicación por medio de un proveedor y que lo que hace, como les comentaba anteriormente, es extraer del XML la información de ese CFDI y mostrárnosla como un Excel. En esta parte pues es un poco más fácil a lo mejor la conciliación porque ya trae datos adicionales a los que nos da la metadata del SAT, perdón. Y esos datos adicionales, por ejemplo, son el régimen fiscal del emisor, y bueno, el régimen fiscal de nosotros receptor 603, el importe de la base de la factura, los impuestos trasladados y los impuestos retenidos. Aquí ya podemos hacer el cruce de que lo que tenemos en contabilidad corresponde con los CFDIs que nosotros recibimos. En este ejemplo que les mostramos, todos los CFDIs que conformaron la determinación del impuesto los recibimos como PPD 99. Esto quiere decir que nosotros también tenemos que verificar que estos proveedores nos hayan emitido el complemento de pago correspondiente. Y, permítame. Sí, adelante, contadora. Aquí es muy importante, aunque nosotros ya, como vimos en la primera fase, hicimos el checklist de nuestros CFDI y validamos que eran correctos, pero a veces resulta que nuestro proveedor nos facturó 2 veces y olvidó cancelar una facturación. Y vamos a suponer que nuestro proveedor nos había emitido una factura con régimen 601, o sea, el régimen general de ley. Y nosotros le dijimos, no, no somos 601, somos 603, por favor, cancélala y emítenosla nuevamente. Y nos la emitió nuevamente, muy amable. Pero resulta que, como les comentaba, pudiera ser que se le haya olvidado cancelar el anterior. Entonces, cuando nosotros bajamos la metadata del SAT y hacemos este papel de trabajo y este comparativo, la verdad es que nos percatamos de que hay colado un CFDI con régimen 601. Entonces ya es nuestra labor de análisis y de al momento de preparar los impuestos que detectamos que hay un 601. Entonces levantamos voz de alarma, vemos quién es el proveedor, le pedimos que lo cancele porque no fue así, porque en principio no somos 601. Aparentemente el SAT no debería de haber permitido una facturación a nosotros con un régimen general de ley, pero ha sucedido en la vida real en que sí se ha pasado eso. Entonces, nosotros ahí tenemos una herramienta muy valiosa
de detección de errores en nuestros comprobantes. Como les digo, previamente nosotros pudimos haberlo detectado al hacer el checklist, pero lo que sí no detectamos es que el proveedor no canceló su factura correctamente. También puede ser, nos ha sucedido que el proveedor, la persona que hace la facturación en su empresa, le dio 2 o 3 veces enter a la facturación y nos emitió 2 o 3 veces la factura, también sin darse cuenta. Normalmente son errores, no a propósito. Entonces, aquí validamos, caray, tenemos tres operaciones iguales, ¿le pagamos 3 veces? No, le pagamos una sola vez, pero los otros 2 se le duplicó. Entonces también le pedimos amablemente que los cancelen y normalmente nuestro proveedor accede a cancelar. Si no accede, ya veremos ahorita cuál es el camino. Pero esto nos da una seguridad de que lo que tenemos, entonces ya estamos pagando correctamente los impuestos retenidos al SAT sobre nuestro, con CFDIs, como menciona aquí en el ejemplo, con un régimen que es el nuestro, con las retenciones correctas y, como lo vimos en el papel de trabajo anterior, con el régimen del proveedor correcto, que en el caso del ejemplo anterior era el 612. O sea, que lo que nosotros estamos pagando por honorarios, lo estamos reteniendo y enterando como honorarios. Entonces, estamos conciliados, estamos validados y, por lo tanto, podemos proceder a pagar nuestro impuesto con la confianza de que no tenemos diferencias. Así es, contadora, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí consideramos importante que una vez, digamos, que contemos con toda la información de los FDIs que nosotros recibimos en el mes, vamos a aplicar un filtro que nos da certeza también de que no estamos pagando mal, digamos, el impuesto determinado del mes. Esto es hacer un filtro, digamos, por todos aquellos CFDIs que contengan una retención y que fueron pagados, que fueron, mejor dicho, emitidos con la clave PUE, pago en una sola exhibición. Aquí lo que nosotros podemos detectar es que no haya ningún CFDI con retenciones y PUE que tal vez no haya sido pagado en el mes, ¿no? Pudiera ser que se emitió, pero que no se alcanzó a pagar en el mes, entonces va a tener que cancelarse y corregirse. Pero, como decía la contadora, por lo pronto aparece ahí como un CFDI vigente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, solicitar al proveedor que lo cancele o, en caso contrario, también pudiera ser que hay un CFDI con retenciones que fue emitido como PUE y que no está registrado contablemente. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues acudir con nuestra área de cuentas por pagar para que nos confirme si se realizó el pago o no de ese CFDI y, en todo caso, pues si estamos a tiempo todavía de registrarlo contablemente, que se registre con la fecha del mes que corresponda y pues considerarlo en la determinación mensual. Sí, adelante. Sí, miren, esto es muy importante lo que dice Lourdes, porque puede pasar que haya habido un prestador de servicios que nos emitió comprobantes y que por alguna razón nosotros no lo captamos en nuestra información contable. Pero al descargar la metadata, viene ahí. ¿En dónde nos ha pasado? Por ejemplo, en los viáticos. Resulta que nuestro personal tiene que salir de la ciudad y viajar a X lugar de la República, y entonces en el camino le prestaron un servicio por parte de un reciclo, por ejemplo. Él llevaba su tarjeta de viáticos, lo pagó, el emisor de la factura facturó correctamente con su retención, pero en esto brinca de mes, él no ha regresado y no ha enterado su documentación comprobatoria para que sus viáticos sean registrados en contabilidad y comprobados por la institución. Entonces, el SAT ya lo tiene porque ya sucedió esa operación, vamos a suponer el 20 y tantos del mes, y él regresa hasta el mes que sigue
y pues ya no se captó en la contabilidad en el mes correspondiente ese viático que ya pagó. Y que ya pagó, o sea, es correcto, y que el reciclo manifestó su retención. Entonces, es muy importante porque cuando se baja la metadata, ahí viene el comprobante de ese proveedor. Entonces, ustedes contadores tienen la oportunidad también de ver de qué se trata. Ah, aquí tengo un CFDI que alguien me expidió con una retención y que yo no lo tengo detectado. Se hace la investigación, sí, es de fulanito que viajó, que no alcanzó a comprobar en tiempo sus gastos, y entonces nosotros lo que hacemos obviamente es adicionarlo en la conciliación, adicionarlo a la declaración y enterar los impuestos retenidos, oportunamente, no a destiempo. Sí, totalmente de acuerdo, contadora. Recordemos que todo lo que aparece como PUE a los ojos del SAT es un ingreso cobrado o en el caso de un gasto, pues una erogación efectuada. Entonces es importante ponerle especial atención a estos FDIs emitidos como PUE y que tengan retenciones además. Bueno, cerramos con este tema y quisiéramos comentarles justamente de una pregunta que nos hacían en la primera sesión de preguntas y respuestas, de qué pasa si el proveedor no nos emite un CFDI. Bueno, pues el sistema de administración tributaria cuenta con un servicio de conciliación, por medio del cual nosotros vamos a poder solicitar un CFDI que no nos expidieron, o bien la corrección de uno que nos expidieron, pero que tienen errores en los datos contenidos en él. También podemos solicitar la cancelación en el caso de que un CFDI que nosotros hayamos recibido, a lo mejor pagamos la operación, pero por algún error el proveedor lo canceló y la operación persiste, nosotros vamos a poder solicitar que nos expidan nuevamente ese CFDI. También vamos a poder en este servicio de conciliación solicitar la expedición y entrega de un CFDI con complemento de pago en el caso de que nuestra operación haya sido facturada con la clave de pago diferido o en parcialidades. Para hacer esta solicitud, nosotros requerimos del proveedor los datos que les compartimos en esta pantalla. Y bueno, pues son los generales, ¿no? Es decir, nombre, razón social, RFC, un correo, y el domicilio, el monto de la operación y la forma en que realizamos el pago de esta, así como una breve descripción de a qué operación corresponde esta solicitud. Los datos del receptor que necesitamos, pues nada más son nombre, razón social, RFC, un correo electrónico y nos da la opción de ser contactados o no vía telefónica. Aquí tenemos que aceptar términos y condiciones del servicio. Les mostramos las pantallas de cómo accesar a este servicio de conciliación. De la página principal del SAT vamos a continuar al sitio. De ahí vamos a visualizar los minisitios. Vamos a entrar al minisitio de factura. Y ahí vamos a encontrar el servicio de conciliación. Damos clic en conciliación de factura. Después vamos a dar clic en solicita una conciliación de factura aquí. Y en captura solicitud de conciliación de factura. Es un poco repetitivo, pero bueno, así va el caminito para entrar a la aplicación. Aquí nos va a aparecer un aviso integral que vamos a darle cerrar para que nos permita continuar y nos despliega las opciones que podemos usar en esta aplicación, que son como tal las que ya les comentaba en la lámina previa. Y en el ejemplo que les mostramos, vamos a entrar a solicitud de emisión de factura electrónica. Aparecen los recuadros donde vamos a capturar la información que ya comentamos, tanto del proveedor como del receptor. Y vamos a aceptar los términos y condiciones, la aceptación de uso de datos personales para que nos permita continuar. Nosotros le damos clic en enviar y casi en automático vamos a recibir un correo del remitente solicitud de factura sat.gov.mx, a donde nos va a dar un número de folio y es la notificación de que el SAT recibió nuestra solicitud y que va a iniciar la gestión con nuestro proveedor para que nos emita esta factura.
si el proveedor nos emite la factura, vamos a recibir otro correo donde el SAT nos avisa que el proveedor nos emitió la factura. Aquí es importante comentar con ustedes que la mayor parte de las solicitudes que se realizan por el servicio de conciliación del SAT tiene un resultado favorable. Esto es que el proveedor nos emite el CFDI que estamos solicitando. Pero también puede darse el caso que no se emita el CFDI. En ese caso, pues lo que nosotros recomendamos es guardar todo el soporte de la operación, incluyendo nuestra solicitud al SAT con el folio generado y tenerlo pues ahora sí que a la mano por cualquier aclaración que pudiera presentarse con la autoridad. Contador, no sé si aquí nos quiera usted comentar algo más. Sí, claro. Aquí es muy importante que ustedes sepan que un CFDI, un servicio pagado, una operación pagada que no hemos recibido el CFDI o que no lo recibimos correctamente, es nuestro derecho tenerlo correctamente expedido. Y también, así como nuestra obligación, expedir nuestros comprobantes de manera correcta y completa. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando ya agotamos las posibilidades de obtención de ese CFDI, de ese comprobante, pues hagamos la gestión ante el portal del SAT. ¿Por qué? Primero, porque es nuestro derecho, lo pagamos. Segundo, porque el otro contribuyente no quiere emitir o corregir su CFDI, sobre todo emitirlo, ¿no? Y entonces a veces dicen, ay, no, yo dije que si no es antes del cierre de mes, ya no les hago la factura. No, tenemos el derecho de tener un CFDI y lo dicen las propias reglas, la propia legislación fiscal, que es tu derecho tener tu CFDI aunque no lo hayas pedido. Primero, aunque no lo hayas pedido, lo debes de tener. Y segundo, una vez teniéndolo, si está mal, también tenerlo correcto y que nos lo corrijan. Entonces, no se sientan que mal si dicen, ay, no, es que voy a acusar a ese proveedor de que no me expidió mi comprobante. No, es una relación entre uno y otro contribuyente, el cual cada quien, así como él tuvo el derecho de recibir el precio pactado, pues nosotros también tenemos el derecho de recibir nuestro comprobante de la operación. Entonces, es un servicio muy útil. La verdad es que nosotros teníamos algunos problemas, por ejemplo, con arrendadores que luego decían, no, pues no lo mandamos. Pues, ¿qué creen? Que ya se los estamos pidiendo. Si nosotros pagamos la renta en los primeros días del mes, si al día 20 no nos han mandado su comprobante, hacemos el uso de, bueno, obviamente primero hablamos con ellos y les mandamos una atenta carta diciéndoles que necesitábamos el comprobante, pues en el momento de que nosotros pagamos. Se dieron por informados, lo cual pues es una obligación, pero de todos modos les corrimos la atención de avisarles. A los que no nos han mandado su comprobante el día 20, 23, mandamos la solicitud a través del portal del SAT y ¿qué creen? Pues que sí nos lo mandan. Y nos lo mandan antes de que cierre el mes. Y ya muchos arrendadores que tenían la costumbre de no emitir en tiempo sus CFDIs, pues ya nos los están mandando en tiempo. Entonces nada más es cuestión de educación fiscal de los contribuyentes, educación fiscal de las partes. Que nosotros entendamos que si bien es nuestra obligación hacerlo, pues también es nuestro derecho recibir un CFDI y que hay una conciliación entre el proveedor, una conciliación de buena fe entre el proveedor y nosotros, cuando no nos han expedido nuestra documentación, pues para poder recibir el derecho que tengo de recibir el comprobante. Asimismo puede pasar al contrario, que nuestra área de facturación por algún motivo no facturó en tiempo, el cliente tiene la posibilidad y el derecho de pedírnoslo y nosotros lo tenemos que expedir en 48 horas. Sí. Entonces, pues digo, en nuestra institución, nuestra filosofía es que los clientes no tengan que pedirnos, siempre emitimos nuestra facturación a tiempo, pero si por algún motivo sucedió, la emitimos de inmediato.
También puede ser que hayamos emitido la operación con público en general porque en su momento no nos pidió factura individualizada, pero de todos modos nosotros emitimos el CFDI de ingreso en el día que se efectuó la operación, y después se arrepiente y dice, no, sí, la quiero a mi RFC. Bueno, pues ya la cambiamos y ponemos como referencia el CFDI emitido anteriormente. Sí, totalmente de acuerdo, contadora. Es muy importante que estemos al pendiente de nuestro correo electrónico porque justamente como usted comenta, tanto nosotros podemos solicitar la factura de nuestro proveedor, pero un cliente también puede solicitar la factura por un servicio o un bien que nosotros enajenamos. Entonces, sí, muy, muy atentos del correo porque solamente tenemos 48 horas para dar respuesta. Y bueno, es lo que traemos para ustedes en esta sesión. Me parece que ya es toda la información que traemos y bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Sí, contadoras, tenemos unas preguntas en el chat. Me voy a permitir leérselas. ¿Qué consecuencias puede darse si un proveedor no nos entrega complementos de pago y nunca lo han hecho? Híjole, pues ahí estamos en un problema porque justamente para amparar el pago del servicio que nos prestaron o de lo que nos vendieron, pues es el momento en que nosotros les pagamos. Si no han emitido un complemento de pago, en estricta teoría ese gasto no sería deducible. Permíteme ahondar en esto. Miren, es lo que yo les decía al principio. Hablando se entiende la gente. A veces en nuestras organizaciones o no tenemos la suficiente capacitación o no tenemos el suficiente personal para hacer las operaciones, y a veces se le da más importancia a la operación de la institución que a su administración y correcto funcionamiento contable y fiscal. Entonces, pues sucede esto, que dicen, no, pues yo no estoy acostumbrado a emitir complementos de pago y pues, hazle como quieras. No es hazle como quieras. Creo que podemos platicar con nuestra contraparte de una manera amable, como siempre, como les decía hace rato, de contador a contador, porque a veces, pues la persona a la que le estamos pidiendo el cambio o la emisión del complemento a lo mejor no es la persona idónea para solicitarlo. Entonces tenemos que hablar con el mismo lenguaje. Cuando nosotros ponemos a nuestro contador de nuestra institución con el contador de la institución en cuestión o de la persona moral en cuestión, normalmente nos entendemos. Si no nos entendemos, pues entonces ya recurrimos a la petición a través de este mecanismo del SAT, que es un mecanismo en verdad muy útil y muy efectivo. Entonces, cuando uno ve como contribuyente que me está pidiendo el SAT que le expida a X contribuyente su documentación fiscal porque no se la expedí o porque se la expedí mal, la verdad, corremos. Y cualquiera no quiere buscarse una acción mayor del SAT. Entonces, la verdad es que corremos. Nosotros en la institución tenemos como filosofía, como política, cumplir siempre. Pero como les decía, si por algún motivo algo hay que cambiar, lo hacemos de inmediato. Entonces, esto sucede en muchos contribuyentes. Nosotros también hemos detectado que tuvimos que pedir cierta modificación a nuestros comprobantes, lo que les platicaba, ¿no? Que personas que no tenían el régimen de arrendador nos estaban cobrando arrendamiento con otro régimen. Entonces, cuando les pedimos la modificación, pues hubo de todo. Hubo quienes dijeron no y háganle como quieran, otros la cambiaron de inmediato. Y la verdad es que de una suma de, no sé, N personas que estaban mal, ya todas cumplieron y corrigieron sus comprobantes. Lo cual, pues para nosotros nos deja tranquilos de que estamos a la par. Estamos a la par. Acuérdense que hay un tema de simetría fiscal. Las leyes fiscales son simétricas. Lo que para uno es ingreso, para el otro es gasto. Pero tiene que estar alineado. Si yo gasté en honorarios, el que me expidió el comprobante es de honorarios. Si yo pagué un arrendamiento, el que me expidió el comprobante tiene el régimen de arrendamiento. Si el que me vendió un bien o servicio tiene un régimen pues, de venta de lo que
del servicio que nos dio o que nos vendió, aquí también tenemos. Entonces, las leyes fiscales son simétricas, perfectamente simétricas. No puede ser que alguien me facture honorarios y resulta que era venta de mochilas, ¿no? Para la escuela. No. Si me vendieron mochilas, su régimen tiene que ser mercantil y de venta de mochilas. Entonces, creo que antes de esta conciliación y de esta alineación fiscal que tenemos todos los contribuyentes, alguien decía, bueno, pues estoy inscrito en el RFC, no hay ningún problema, yo emito mi comprobante. Bueno, pues gracias a toda esta tecnología estamos alineados a nuestras actividades, a lo que compramos, a lo que pagamos, a la operación que hacemos y a la operación que reciben nuestros clientes. Totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? ¿Qué pasa cuando una persona física tiene dos regímenes? ¿Se puede facturar con cualquiera de los dos? Pues tiene que usar para la factura que nos emita la que coincida con el servicio que nos está prestando. Puede ser que la persona física tenga un régimen 612 porque tiene, no sé, porque vende ferretería, por ejemplo, pero también tiene el 606 porque renta. Entonces, el CFDI, por la renta que nosotros vamos a pagar, le tiene que venir con su régimen fiscal del emisor 606. Gracias. Tenemos otra pregunta. Bueno, nos preguntan si podemos compartir las diapositivas. Sí, las vamos a compartir al correo que registraron en su inscripción. Una pregunta, si el complemento de pago se emite mucho después del pago registrado en banco, ¿por qué no se había detectado sino un mes después? Bueno, en este caso es porque a lo mejor no estamos llevando a cabo esa conciliación de la que hablamos. Si nosotros bajamos la información de los CFDIs que estamos recibiendo, ahí podemos detectar si recibimos o no un complemento de pago y ya en su caso, pues gestionar que se emita. Gracias. Otra pregunta. Solo para tener claro, ¿me podría decir cuánto tiempo después de realizado el depósito se debe realizar el complemento de pago? La resolución miscelánea fiscal da la facilidad de emitir ese complemento de pago hasta 5 días del mes siguiente al que se realizó la operación. Fuera de ahí, digamos que ya estaría fuera de plazo, pero en el caso que nos comentaban de que nunca le han emitido un complemento de pago de, no sé, de meses anteriores o incluso de 2024, pues tiene la obligación el proveedor de emitir el complemento de pago, siempre expresando como fecha de pago aquella en que realmente nosotros le pagamos. Gracias, contadora. Preguntan, ¿para la deducibilidad de egresos se requiere el REPSE para personas morales y físicas y a partir de qué fecha? Bueno, el REPSE no es propiamente tema de nuestra conversación, pero si lo que estamos recibiendo es un servicio especializado, sí debe de contar con la constancia del REPSE nuestro proveedor y hay una obligación ahí de que nos tiene que entregar mensualmente cierta información. Como les comento, no es tema de esta conversación, no venimos preparadas, pero la respuesta es que sí es necesario ese registro para hacer deducible el gasto en servicios especiales. Cuando nosotros contratamos un servicio especializado, vamos a suponer los más comunes, vigilancia o aseo y limpieza, mantenimiento de nuestras instalaciones, sí tenemos que pedir el REPSE a nuestro proveedor. El REPSE se revalida, no recuerdo si anual o bianual, pero sí tiene una validación y todo depende de que haya cumplido con su régimen el proveedor. Entonces, en principio, en nuestro contrato de prestación de servicios, si detectamos que es un contribuyente que va a tener REPSE, se lo tenemos que pedir en el momento en el que hacemos la contratación y después pedir las validaciones o las revalidaciones de este régimen por parte de la autoridad. Entonces, sí es muy importante contar con el REPSE porque de otra manera nosotros nos estaríamos haciendo responsables de las retenciones de impuestos sobre el personal que estamos contratando y esa obligación es del prestador del servicio. Entonces, sí tenemos que pedirlo.
Gracias, contadoras. Tenemos más preguntas. Cuando un proveedor nos emite notas de crédito por algún descuento o bonificación, ¿qué requisitos debemos corroborar? Bueno, son básicamente los generales que ya comentamos, aunque en el caso de las notas de crédito sí tiene uno muy importante que sería un tipo de relación al CFDI al que están aplicando el descuento. Creo que ese sería como el primordial ahí. Es decir, nos generaron un CFDI por la compra de X artículo. La nota de crédito que nos emitan tiene que estar relacionada a ese ingreso para justamente descontar el importe. Gracias, contadora. Tenemos otra pregunta. En el caso de donativos en especie, el CFDI es de ingresos registrándose ahí, pero el donativo se aplica a gastos operativos para presentar la realidad del costo de la operación de la institución, por lo que la conciliación de CFDI de gastos en el SAT no coincidirá con los de la institución. En este caso, ¿cómo debemos registrar? No me quedó muy claro. No sé si nos pudieras leer de nuevo, por favor. Y nos van a responder tu pregunta, Julia. Julia, sí me hubiera gustado tener un poco de más contexto, pero lo que alcancé a entender es que la tienes como gasto contable, pero no lo tienes como gasto fiscal. Entonces, a través de una conciliación contable fiscal se soluciona el tema. Si es algo que debemos de declarar, declarémoslo, aunque tenemos ahí el CFDI, y el CFDI debe de estar correcto y completo con la calidad con la que hemos platicado. Independientemente de que en la contabilidad pudiera tener otro valor, a lo mejor entiendo que a lo mejor tienes un donativo en especie que está bajo la premisa de que no puede deducirse fiscalmente si fue deducido anteriormente por la persona que nos dio el donativo. Entonces, creo que por ahí va la pregunta, pero el CFDI debe de tener correcta y completa la operación, independientemente de que hubiera sido deducida, pero es responsabilidad de quien recibe de quien expide el donativo no deducirlo, si así fuere que ya había deducido como mercancía. Ojalá que por ahí esté la respuesta. Gracias, contadora. Tenemos otra pregunta. En factura global se debe incluir el folio de cada una de las operaciones, pero al tener muchos folios, ¿se puede anotar los rangos de todos los folios que correspondan? Ahí, si no mal estoy, el catálogo, la guía de llenado del CFDI global dice que tienes que ponerlos todos específicamente. Sería cuestión también, no andamos mucho en el tema del CFDI global, pero sería cuestión también de checar la guía de llenado que está, digamos, en la parte de herramientas que les compartimos. Ahora, la mejor recomendación es hacer factura por factura, aunque sean muchas, porque cualquier cancelación de alguna factura para poderla individualizar, la verdad es que se puede hacer de manera muy ágil y muy fácil. Además, entiendo que los XML no pesan en el sistema, entonces no es un tema que contamine el archivo de información digital. Entonces, si ustedes pueden en algún momento cambiar a una por una, sería la mejor recomendación que les pudiéramos dar. Muchas gracias, contadora. Carmen menciona que ya le quedó clara la respuesta, ya que los donativos en especie de los que hablaba son de personas físicas que no lo deducen. Muchas gracias, que ya le quedó claro. No tenemos más preguntas en el chat. Por lo que vamos a dejar de compartir. Voy a... ¿Gustan agregar algo más, contadora? Sí. Bueno, pues nosotros esperamos que ustedes en sus instituciones lleven a cabo un verdadero control de todas sus operaciones, cumpliendo con la regla 3.10.1.12
de la cual hablamos al principio, en donde, como recordemos, dijimos que la declaración de transparencia es una de las declaraciones de vital importancia para el mantenimiento de nuestro régimen fiscal de donatarias autorizadas. Es vital tener la declaración de transparencia correcta, completa, y todo esto nos ayuda a tener ese control, esa validación, para que hagamos en realidad lo que marca la regla, que es que la declaración de transparencia coincida con lo manifestado en la declaración anual, en el CFDI y en la contabilidad. Entonces, pues, vital importancia tener ese control y esa validación. Y agradecemos mucho a la Junta de Asistencia Privada el darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta serie de conocimientos y de prácticas, de buenas prácticas que nosotros llevamos para el aseguramiento de nuestro control fiscal. Recuerden que del control fiscal depende mucho el mantenimiento del régimen preferencial que tenemos. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que tomarlo muy en serio, tenemos que ser conscientes de nuestras obligaciones y que al parecer a veces pensamos que tenemos menos obligaciones. No, tenemos más obligaciones. ¿Por qué? Porque el hecho de no traducirse al final del año en un pago de ISR propio de la institución, sí tenemos la obligación primero de presentar la declaración anual correcta, completa, con todos estos datos que les dimos. Y ahorita todos los demás elementos del régimen no son materia de esta plática, pero hay que seguirlos, hay que ser muy conscientes de todos estos puntos, todas estas condiciones del régimen. Y tenemos que cumplir con las retenciones. La verdad es que ustedes a través de estas herramientas podemos tener la plena confianza de que vamos validando y estamos a la par que el SAT. Ahí descubrimos muchas cosas, descubrimos si nosotros por error también facturamos 2, 3 veces algo que de repente la persona que factura se equivocó o no se dio cuenta. Como le digo, normalmente son cuestiones intencionales, pero que para el SAT, pues mientras no se las corrijamos, pues no están correctas, ¿no? Entonces, importantísimo el esfuerzo que está haciendo la Junta de Asistencia Privada por llevarles a ustedes una capacitación, por encenderles el foco o ponerles el foco en lo que es hoy en día muy importante. Agradecemos mucho la oportunidad de podernos venir a expresar. Y también recuerden que estamos radiografiados, tomografiados por lo que hoy en día es el CFDI. Toda nuestra vida hoy en día está mucho en un CFDI. Entonces, de ahí su importancia. La contadora Lourdes Hernández y yo les damos las gracias por su participación en esta plática, deseando que en verdad les haya sido de mucha utilidad. Muy buenos días. Muchísimas gracias, contadora. A nombre de la Junta de Asistencia Privada me voy a permitir compartir unos reconocimientos. La Junta de Asistencia Privada otorga el presente reconocimiento a María de Lourdes Hernández Santos por haber impartido la actividad de capacitación, calidad de los FDIs y acciones preventivas de las declaraciones mensuales y anuales. De igual manera, un reconocimiento a Dora Edith López Rosado por haber impartido la actividad de capacitación, calidad de los FDIs y acciones preventivas. Muchísimas gracias para la Junta de Asistencia Privada. Es sumamente importante su participación.